Con Jairo Osorio Gómez aquí en el Mirador de Los Ángeles, en Finlandia. ¿Qué tal eso? ¿Dónde vino a parar Jairo Osorio Gómez? Mi tierra de exilio, qué maravilla, ¿no? ¿Por qué le dio por escoger Finlandia? No, por amigos que llegaron hace 3 años a este territorio, encontraron que era un sitio distinto, una gente diversa, no una gente antioqueña. Y todos los que se han ido viniendo para acá, cansados un poco de esa idiosincrasia de los antioqueños, han encontrado un refugio aquí muy bello, parecido al refugio de Circasia que encontró el señor Henao hace años, el creador del cementerio de Circasia, un refugio de libertad. Entonces ya son como 2 refugios de libertad para los antioqueños. Ese del cementerio de Circasia y de las tierras de Finlandia. Estamos hablando de Braulio Botero, sí, el creador, el fundador del Cementerio Libre de Circasia, allá donde va a estar un amigo suyo. Y donde yo también aspiro a quedar. ¿Ah, sí? Porque ya estando aquí cerquita, ¿para qué me van a llevar a Medellín, no? También quiere irse al Cementerio Libre de Circasia. Y más teniendo albaceas, amigos. No, un momentico. Cambiemos de tema. Jairo, ¿cuántos hermanos? Pero cuénteme, ¿qué? ¿Gardiazabal va a quedar allá es porque es barato que lo entierren a uno en Circasia o porque sigue siendo un territorio de libertad? Es un territorio de libertad. Entonces, ¿quién? Y él ya tiene todo pago allá, absolutamente. así que no tengo idea. No hay forma de intrigar otro espacio claro, para alguien más que quiera. Sí, se puede. Un libre pensador, cualquier libre pensador de este país, al Cementerio Libre de Circasia. Qué maravilla. Bueno, Jairo, ¿cuántos hermanos? Éramos 5. Una familia no muy numerosa para la época, años 50, pero de todas maneras, si se mira con la óptica de hoy, es numerosa. 5 hijos es mucho para un padre que tiene que empezar de cero en una ciudad desconocida como Medellín, porque recuerde que mi padre fue un emigrante de Caramanta a Medellín. Caramanta, límites con Caldas, sí. La violencia siempre ha expulsado a los buenos colombianos de su tierra, de sus fincas, de sus pueblos, a ciudades como Medellín en esa época. 5 en esos años era mucho para un jornalero, un hombre que se hizo de la nada después de perder su pequeña herencia de una finca en Caramanta jugando a los dados. Pero es que su papá era muy jugador. Era un jugador, bebedor y putañero, digo yo, porque además así se reconoció en la época. Eran, ¿qué más hacían en los pueblos? Los muchachos, incluso hoy en día, ¿qué más hacen los muchachos sin estudio en un pueblo? No hay fuentes de trabajo, no hay nada que hacer. En esa época no había televisión. ¿A qué se dedicaban? A jugar cartas, dados, a ir donde las muchachas en las afueras del pueblo, a beber todos los días y a preñar a sus mujeres. Y luego fueron a Medellín y su papá en Medellín compró varios bares en Guayaquil, ¿o fue uno solo? No, él empezó, cuando llegó en el 54, yo tenía 3 meses de edad, llegaron conmigo de brazos a Guayaquil, que era el puerto caliente de Medellín, por eso se llama Guayaquil, no en vano se llama Guayaquil por la ciudad caliente de Ecuador, y llegó a Guayaquil y una hermana que ya estaba establecida en Medellín lo conectó con un industrial de Medellín, don Gabriel Mejía, dueño de Industrias Café Don Quijote, que tenía bares en Guayaquil, y le dio un bar a administrar. Él empezó como administrador de un bar de 24 horas en Guayaquil, al frente de toda la plaza de mercados, al frente de un edificio muy lindo que se llamaba el Pasaje Sucre, que una administración reciente lo tumbó para hacer una biblioteca, y al frente de ese edificio hito en Medellín, arquitectónicamente inclusive era un hito, me crié yo en los primeros años en ese bar. Luego don Gabriel lo pasó a administrar otro bar 2 cuadras más abajo, en Maturín con Faciolince. Tal vez usted no conozca esas direcciones, pero el que está en Medellín sabe que era puro Guayaquil, y ahí tuvo otro bar, se llamaba El Industrial, y de ahí sí pasó a hacer su propio
a tener su propio negocio. Un barcito al que le debemos nosotros toda la vida, que fue el Bar San Cristóbal, y luego compró al frente el Bar Bola Bola. Así que entre 4 bares de Guayaquil nos criamos nosotros, los Osorio Gómez, afortunadamente bien, porque de todas maneras un bar hoy y en esa época era un buen negocio. ¿Qué estudió? Yo estudié periodismo y luego hice una maestría en Historia de América Latina en España, en Huelva, en la sede iberoamericana de La Rábida, del sitio exacto donde partió Colón para América, y una especialización de gerencia en cultura en Caracas, en 1989, cuando el famoso Caracazo que le dieron a Carlos Andrés Pérez. Toda esa época me tocó a mí en esa época de estudio, en ese tiempo de estudio. ¿Luego qué hizo con el periodismo? El periodismo lo ejercí un tiempo, fui de los reporteros fundadores del Mundo, cuando Darío Arizmendi y un grupo de amigos liberales se separaron del colombiano y fundaron el periódico El Mundo, y los acompañé un tiempo, pero luego me dediqué a promocionar la cultura en Medellín, desde la Gobernación de Antioquia, desde la Biblioteca Pública Piloto. Luego fui a Urabá a trabajar con los bananeros, a hacer trabajo social en una época muy dura, donde gobernaba en esa época, como hoy, las FARC, los ELENos, el EPL, toda la delincuencia que ha gobernado este país en el pasado y siempre, tratando de hacer trabajo social para acercar un poco los trabajadores bananeros, la negramenta bananera, con los blancos dueños de los propietarios. Los propietarios. Y luego sí, volví a Medellín, trabajé independientemente, acompañé a políticos en campañas, les hice campañas. ¿Sí? Fui jefe de prensa de Horacio Serpa cuando fue candidato a la presidencia, en la época de Pastrana. Fui jefe de prensa de varios senadores importantes en Medellín, de aspirantes inclusive de la UP a la Cámara, como el cabezón Antonio López, del señor Álvaro Villegas, fui su jefe de prensa cuando aspiró por segunda vez a la gobernación de Antioquia, y luego me estabilicé un poco trabajando con el Instituto Tecnológico Metropolitano. En el ITM. En el ITM, que fue un año o 11 años y medio de grandes realizaciones, donde convertimos un colegio que recogimos en 1998-99, un instituto tecnológico sin ningún nombre, lo convertimos en un gran centro tecnológico de educación tecnológica en Medellín, y donde desarrollamos a partir de ahí un gran fondo editorial que fue conocido en todo el país, porque allí hacía un trabajo múltiple que recogía, que hacía comunicaciones, cultura, relaciones internacionales y una cosa que llamábamos Cátedra Ciudad de Medellín. Ajá. Entonces lo uno me alimentaba lo otro, y el fondo editorial que también manejaba. Entonces unas cosas me alimentaban otras me suplían, me llenaban las otras. Lo que hacía en cultura me servía para rellenar en el fondo editorial. Y después esas cosas de la política salí hace 5 años y medio de allá, y desde eso me dediqué en la Universidad Autónoma Latinoamericana a montar el fondo editorial que hoy conocen ustedes, afortunadamente. Un aula. Sí. Pero antes de esto, en el ITM hubo una revista o varias revistas que usted publicó. Yo publiqué allá muchos títulos, dejé un fondo editorial con cerca de 250 títulos y con varias revistas, pero se sacaba una que era muy particular, que se llama Desde la Biblioteca. Ajá. Era una revista, curiosamente la hacíamos sin mucha pretensión formal, un diseño muy sencillo que usted lo conoció, pero cuando salía se lo peleaban los buenos escritores, los buenos lectores, los buenos periodistas, tipos como Gozaín o Héctor Rincón, el mismo Gardiazabal. La gente solicitaba ese boletín porque a los buenos lectores como Gardiazabal, Gozaín, usted les recordaba a ciertos autores clásicos que ya estaban perdidos en la memoria, y a los nuevos lectores, todos estos jóvenes de las universidades, porque el boletín era gratuito, a los jóvenes lectores les hacía conocer una serie de escritores de los que nunca habían oído hablar o que sus profesores no les habían mencionado. Entonces se convirtió en un hito ese boletín. Logré hacer 40 ediciones muy bien recomendadas. Una anécdota nomás, Manuel.
La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, yo sacaba muchos libros y por canje mandábamos a muchas universidades de América. Pero la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, tengo la carta, mandaba a decir, vea, no me interesa sino este boletín, no me mande más libros ni revistas. Este boletín sí es imprescindible que nosotros lo tengamos, así que por favor nos sigue cumpliendo con este canje del boletín desde la biblioteca. Eso para mí y para los colaboradores del instituto era muy grato, pues porque en un sitio tan exigente como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos pedían que solamente ese ejemplar fuera enviado desde Medellín allá, ningún otro libro tecnológico, literario, histórico, nada, ni revistas tecnológicas, no nos manda sino el boletín desde la biblioteca. Eso para mí era muy satisfactorio. ¿Cuándo nació la editorial Unaula? Unaula nace en junio de 2010, yo no estaba, lo crea el rector y el Consejo Superior y se demoran 3 meses más o menos para encontrar quién se los dirija. Una casualidad, va el rector a la Feria del Libro de Medellín y en el ITM pregunta por Jairo Osorio. Le dicen, no, él lo echaron. ¿Cómo así? ¿Dónde está? Yo lo necesito. Y entonces me llama la auxiliar y me dice, oiga, ¿me autoriza a darle el teléfono al rector? Le dije, con mucho gusto. Me llamó ese mismo día a las 7 de la noche y me citó para el otro día a las 8 de la mañana a contarme del proyecto y a los 8 días ya habíamos arrancado. Esto es el 4 de octubre que arrancamos con ese fondo. Hoy en día tenemos 150 títulos, 9 revistas, unas semestrales, otras trimestrales, otras anualizadas y varios documentos internos que normatizan la universidad. Es decir, es un fondo ya muy formal, reconocido, con cosas, con grandes logros. Citemos uno de sus amigos, Gardiazabal. Pero antes de Gardiazabal, la pregunta sería, ¿qué escritores anteriores o eran profesores de la universidad los que publicaban ahí? ¿Y cuántos ejemplares sacaban? Era muy gracioso porque la universidad fue manejada, administrada por un rector que estuvo 36 años en el cargo. Y los profesores, era una universidad de grandes profesores, Héctor Abad Gómez, Toño Restrepo, el difunto Toño Restrepo, Álvaro Tirado Mejía. Es decir, el mismo Alfonso López Miquelsen fue uno de los fundadores. Eran profesores todos muy liberales, muy radicales, que fundaron en 1966 la universidad y publicaban de una forma muy desorganizada. ¿Cómo publicaban? Iban donde el rector y le decían, rector, tengo este librito para publicar. Entonces él levantaba el teléfono y llamaba a la tesorería y necesita, ¿cuánta plata entró hoy? Doctor Uribe, entraron 1.000 pesos, vea, dele 500 al doctor Álvaro Tirado para que publique su librito. Entonces él iba, publicaba su librito en Lealón o en cualquier parte y salían libros irregulares por todas partes, mal cuidados en la redacción, en la corrección gramatical, en el diseño, es decir, no había nada formal hasta cuando llego yo en la universidad. Llegó Jairo Osorio Gómez y ahora nos vamos a un pequeño corte aquí al calor de un café y volvemos con Jairo Osorio Gómez. Ahora, ya sabe usted cómo trato a mis enemigos. ¿Por qué? Un napolitano tiene que interferir en una pelea entre dos sicilianos. Si desea tenerme por amigo, sepa que le debo un favor y que estoy dispuesto a pagárselo en cuanto me lo pida. Un hombre como usted sabrá de sobra los beneficios que es tener un amigo que, en lugar de pedir ayuda, se ocupa de sus propios asuntos y está siempre dispuesto a ayudar. Y él preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín respondió, no lo sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Felices años de la posguerra.
Estados Unidos baila sobre los vencidos y saquea sus tumbas. La industria crece y la ambición también, ya no habrá nadie que los detenga. Europa, hambrienta, desnuda, oliendo a cadáver. Miles de personas atraviesan el Atlántico buscando una esperanza para vivir. En uno de aquellos barcos viaja Vito Corleone, un hombre frío, silencioso, quien más tarde fundaría un imperio de la mafia. Personalmente, es uno de los libros que más he disfrutado de principio a fin. Lo podemos ver como una apología de elegante impunidad, como un retrato de tradiciones que no se pueden romper, y si se rompen se pagan caro, se pagan con sangre. Hombres que respetaban la palabra a cualquier costo. Los favores adquieren otro significado. En aquella época era preferible deber dinero a favores. Y un beso en la mejilla constituía la diferencia entre la vida y la muerte. Algo así como un Judas gángster. El bien y el mal se confunden. Al terminar el libro, amas al villano. ¿Y el héroe? No sabes en qué puerto quedó sepultado. Mario Puzo construye personajes notables a través de sus letras. Personajes que van desde el subsuelo, como un panadero o un sastre, hasta las más altas cúpulas políticas y del Vaticano. Paréntesis, es que la mafia muchas veces ha cobrado el peaje al paraíso. Y para nosotros, librópatas, es un orgullo que sea nuestro recomendado esta semana. Recuerden, detrás de cada fortuna siempre hay un crimen. Bueno, aquí regresamos al calor de un café con Jairo Osorio Gómez. Pusimos un telón de fondo, un telón blanco. Estábamos viendo hace un ratico las montañas, el paisaje, pero no, lo pusimos ahorita telón blanco. Que es además más lindo, me recuerda a mí a Caramanta en la infancia, ¿Sí? Esa neblina. Jairo, ¿cuántos libros publicaba la editorial Una Aula antes? Era muy irregular, porque los profesores normalmente publican muy poquito. Lo que yo contaba, uno que otro que iba a publicar, y publicaban 100, 200, 300 ejemplares. Ya. ¿Pero eso los pagaba la universidad? Los pagaba la universidad y los distribuían entre amigos. Y luego usted hizo que creciera ese fondo editorial. Cuando yo llegué, lo formalicé, unas ediciones regularizadas, una distribución nacional e internacional y una divulgación adecuada en los medios de comunicación. Y ahora, más de 300 libros. Hay libros, títulos como el de La Misa ha terminado, que hemos editado 14.000 ejemplares, vendimos 14.000 ejemplares en un año. Y hay ediciones de 2.000 libros, cuando normalmente surto al Ministerio de Educación para las bibliotecas públicas del país, pero regularmente un libro universitario se edita entre 300, 350, 400 y se reimprime mucho, porque esos libros se consumen en la comunidad académica. Me vuelvo a su familia, ya dejemos las publicaciones, dejemos a Una Aula tranquila. Su familia, hay de todo, ¿no? Sí. Hay de todo. Está aquí en este libro. Sí. Es la novela Amoral de Antioquia. ¿Qué es lo amoral? ¿Hablar de la amante? ¿Qué es más amoral? ¿Hablar de la amante o hablar del mafioso? Bueno, una explicación previa. El título de mi novela es Familia, simplemente. Los editores, y yo respeto eso como editor, en Bogotá, Ediciones B, le pusieron el nombre de La novela Amoral de Antioquia, porque según los lectores críticos previos que ellos le pusieron a la novela, para saber si pasaba o no el filtro de la editorial, encontraron que era la típica novela amoral de Antioquia. Lo amoral, usted sabe que no es inmoral. No es lo inmoral. amoral es lo que no tiene regla, que eso es la sociedad antioqueña. En la sociedad antioqueña cada uno tiene sus reglas. Cada antioqueño tiene la regla para su vida. Por eso es que es una sociedad tan inequitativa y dispareja, porque a ellos, al negociante paisa, al político paisa, al empresario paisa no lo rige sino su propia moral. Él se crea sus propios códigos morales. Entonces es una sociedad muy amoral, donde nadie le da respuesta, nadie le tiene que dar explicaciones a nadie de lo que está haciendo. Esa es un poco también la explicación del fenómeno del narcotráfico y de la violencia que se genera en Antioquia. Cada quien tiene sus reglas. Jairo, Alfredo Gómez, ¿familiar suyo? El tío, sí.
¿Y quién era Alfredo Gómez? Don Alfredo Gómez es el único padrino que ha tenido este país. Mafioso. Mafioso, fue el que generó todo el fenómeno de la droga en Antioquia, a pesar de que él era un contrabandista de electrodomésticos y Marlboro. También era contrabandista. Él era el rey, así empezó su vida. Él era el rey del contrabando desde Panamá, donde hizo su hábitat con los militares panameños, y a través de Urabá entraban a Antioquia y a Colombia todo lo que era el Marlboro y los electrodomésticos. Ese fue la génesis de todo el fenómeno del narcotráfico posterior en Antioquia. Fue la plata que surtió un poco todos esos capítulos que salieron después desprendidos de la organización del Padrino, que eran una serie de señores conservadores, liberales, muy respetables en Antioquia, con plata tradicional, que se dedicaron por esa misma amoralidad de la sociedad antioqueña a hacer plata a través de las cosas ilegales. Entonces el Padrino, como lo bautizó Consuelo de Montejo, fue un hombre que en los años 60 fue el que movió los hilos de la política prácticamente en Antioquia y en Colombia. Los carros de la organización todos tenían permisos del Congreso de la República para circular por el territorio de Colombia. Entonces es un personaje muy importante que incluso es citado en la mayoría de los libros de Pablo Escobar. Después, los que han hecho la historia de Pablo Escobar siempre tienen uno que otro referente en los libros a partir de Alfredo Gómez, que es además el único patrón que reconoció en vida Pablo Escobar. Fue su único patrón en vida, porque este era un lavaperros del tío, era un hombre que limpiaba los carros, que hacía mandados, que era el motonetista, y después ellos se liberaron un poco de ese yugo de los contrabandistas viejos de Antioquia. Lo simpático de cómo empezó usted esta novela Familia fue con un sueño. Ese día, si no estoy mal, cumplía su mamá años de muerta y usted soñó fue con su papá. Cuéntenos ese cuento. Sí, es muy lindo porque esta novela yo la tenía pensada hace más de 10, 12 años, a hacerle un homenaje a la familia antioqueña y en particular a mi familia, porque es como la responsabilidad que uno tiene con los de uno, con la gente, con su sangre. Y un febrero que cumplía años mi mamá, 5 años de muerta, curiosamente soñé fue con mi papá, pero un sueño que, si usted lo recuerda en las primeras páginas, 2, 3, 4 páginas, está exactico. Yo lo soñé y cuando llegué a la oficina, antes de hacer cualquier tarea, lo empecé a escribir, el cuentecito, y ese día dije, aquí arrancó la novela. Y desde ese día, hasta 18 meses después, no terminé de escribir los fines de semana, porque en la semana tenía que trabajar obviamente en el fondo, y uno en eso es un poco protestante, es muy responsable con las tareas de una institución. Yo escribí los fines de semana, sábados, domingos y lunes de fiesta, durante 18 meses continuos, que fue cuando gesté la novela. Es un sueño que me mostró a mí cómo yo todavía no había hecho el duelo de mi padre. No había hecho el duelo de mi madre, pero curiosamente mi padre hacía 25 años había muerto y yo no había acabado de hacer el duelo. Entonces ese fue como el acabose del duelo, el acabar de hacer el duelo, ese sueño y esta novela, porque de todas maneras la familia antioqueña es una virtud, y creo que son una virtud de todas las familias en el mundo. Somos muy, muy de la sangre, nosotros vivimos muy apegados a eso del padre, de la madre. Más en Antioquia dicen que la madre, que son edípicos, pero aquí no. Pero el caso mío es una cosa curiosa. Diferente. Me decía una psicóloga, Aira Osorio, usted no parece edípico porque usted resalta más al padre. Sí. Es que fue un hombre que le tocó batallar muy duro en Guayaquil y que además es la contraparte del antioqueño pícaro, porque mi padre se hizo a punta de trabajo. Él se pudo haber hecho a punta de los negocios ilícitos que tenía alrededor, los contrabandistas de Guayaquil o la familia o los amigos, pero él se hizo a punta de trabajo en sus bares y posteriormente en sus fincas, porque él en los años 60 puede volver a Caramanta, después de que baja un poco el trajín de la violencia, esa avalancha de la violencia de los años 50, él vuelve a su tierra porque él es tierra, como he sentido yo toda la vida. ¿Por qué llego yo a Finlandia? Porque es la tierra la que me llama, uno es tierra.
Usted sigue siendo campesino. Yo sigo siendo un campesino, sí. Sigo siendo un campesino, un hombre de tierra. A mí me emociona un atardecer, una neblina, me emociona ver una vaca hermosa en un potrero, las bestias, con lo que nos criamos nosotros, las gallinas. Hay una amiga muy simpática, la amante, vivía intrigada de por qué a mí me encantaban tanto las gallinas, pero es porque uno se crió con gallinas en el patio de atrás. La mamá tenía gallinas y era una forma de aliviar un poco la alimentación de los hijos. En un país que ha sido difícil para levantar familia, tener gallinas en un patio es una manera de solventar la alimentación y uno es muy grato con eso, porque uno oía el gallo cantar desde las 4 de la mañana, 4:30. Hoy en día tengo una finca allá en Llano Grande y hace un año me llevé un gallo, solamente para sentir otra vez ese canto de los animales, ¿no? Uno como que da la vuelta, ¿no? Uno, incluso cuando llegué a un aula me gustó mucho, porque un aula es la Universidad de Guayaquil, la universidad que nació en Guayaquil, en el centro de Medellín, y toda la vida ha permanecido ahí. Entonces cuando yo llego ahí, que es al final de mi vida, es como haber dado el círculo. Yo nací en Guayaquil y vuelvo a Guayaquil, vuelvo a morir ahí, laboralmente o físicamente o no sé qué, pero ahí es el fin mío laboral, por lo menos. Yo no sé si el físico sea en Finlandia, pero el laboral es en Guayaquil. Entonces di la vuelta completa, de Caramanta a Guayaquil, de Guayaquil caminé el mundo y vuelvo a Guayaquil cuando voy ya saliendo del mundo laboral. Recuerdo aire de tranco. Sí, una novela de Manuel Mejía Vallejo. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre Manuel Mejía Vallejo, el Guayaquil de Manuel Mejía Vallejo, y el Guayaquil suyo? Lo han dicho los críticos, no lo digo yo, porque la novela lo muestra muy claro. Yo describo el Guayaquil desde dentro, desde el mostrador del bar. Es decir, yo viví a Guayaquil desde niño y lo describo desde la infancia hasta la adultez, desde el mostrador. Manuel escribe la novela de Guayaquil sentado en la mesa y cuando ya estaba viejo. Manuel fue de los que llegó ya adulto a Guayaquil. Llegó esa clase intelectual, los titinos de Medellín, que no los dejan bajar a Guayaquil porque era un Guayaquil muy tenebroso, entre comillas decían ellos. Entonces esos niños de clase media y niños titinos no los dejaban bajar a Guayaquil. Entonces escriben de Guayaquil desde cuando ya están viejos, no han vivido la infancia, y desde afuera, desde las mesas, no como yo, que lo describo desde el mostrador, porque yo fui un cantinero, un joven cantinero toda la vida. Jairo Osorio Gómez, ha sido un placer, sinceramente, el conversar con usted aquí al calor de un café. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Manuel, el gusto ha sido mío. Y que espero que los televidentes se den cuenta quién es Jairo Osorio Gómez. Por lo menos quedaron un poquito Y untados, conozcan espero yo. la familia.